Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, mira vos. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Muy buenos días. Y no estábamos preparados para morir, estamos preparados, realmente estamos preparados a partir de las 10 de la mañana, aquí como todos los días en Ecomedios, con toda la energía, con todo el power, con todo el rock and roll, con toda la pasión, para ponerte de nosotros lo mejor. Y hoy quédate porque, como todos los días, si podés, quédate. Pero hoy es interesante porque, viste que nosotros tenemos un alto compromiso con todo lo que tiene que ver con la mujer, y hoy es una investigación sumamente interesante que te vamos a contar desde la voz de la ciencia. Desde la voz de la ciencia. Y no lo vas a poder creer, porque hay algunos números que realmente son insostenibles. 6 de cada 10 personas que se reciben en la Argentina son mujeres, son universitarias, ¿no? Sin embargo, hay un montón de estereotipos instalados en donde la mujer solamente se queda en el lugar del cuidado. ¿Es un estereotipo o es una construcción social? ¿O es una naturalización ante una necesidad de un negocio oculto? ¿Para qué? Para que ganen 25% menos. Cuac, cuac. Bueno, de esto vamos a hablar en el día de hoy, por supuesto, para contarte aquí hasta las 11 de la mañana en este hermosísimo equipo, desde la cabeza de Belén Buchaileri, Sofía y Javi Martínez, que nos acaricia todos los días con una música impecable. Tenemos todo para entregarte, y así salimos, nos ponemos los botines, nos ponemos la camiseta, la salimos, la sudamos, y aquí estamos, tercer tiempo en Ecomedios, a las 11 de la mañana, que te saluda, ya con los botines puestos, Sara y Tomás. Auspicia Tercer Tiempo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos cumplen 10 años. Para celebrarlo en octubre hacemos Cuidá lo Tuyo online. Seguinos en @Colegio Escribanos Cava para enterarte de las asesorías virtuales. En 2020, Cuidá lo Tuyo también es cuidarnos. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino.
Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV, porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas y vos vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Bueno, ya aquí te vamos a ir contando como todos los días porque tenemos un programa especial. En lo posible también vamos a ver si mañana vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con la ciencia, la invisibilidad de la mujer, aunque además ocupen lugares sumamente estratégicos, no solamente esto, sino que lideran espacios de investigación y a pesar de todo esto ganan un 25% menos. Y a pesar de todo esto les cuesta llegar un montón a lugares jerárquicos que tienen que ver con todo lo que es la estructura de la investigación. Y además de todo eso, estereotipos que tienen que soportar. Bueno, en un ratito nada más de todo esto nos vamos a dedicar en el día de hoy a la ciencia, a la investigación, porque si hay algo que nos va a permitir salir de esta tragedia que estamos viviendo, justamente es la ciencia, es la investigación, son las vacunas. Así que en un ratito nada más. Bueno, vamos a los títulos del día. Ahí escuchábamos en el informativo. El informativo decía, es obvio que la jubilación bajó. Vamos a escuchar lo que aumentan en 5% y van a completar un 35,5% anual. Aumentarán el 5% en diciembre. Bueno, vamos a escuchar al jefe de gabinete conjuntamente, con Raberta, titular de el ANSES, que el aumento va a alcanzar un total de 7 millones de jubilados y pensionados y 8,8 millones de jóvenes que reciben asignaciones universales. Este es el combo que presentó en el día de ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Escuchemos. Hemos tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación. Y de este modo es que estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde el 2018 y 2019, pérdidas en términos reales de los haberes jubilatorios del 19% con la fórmula del gobierno anterior. Partimos de la base de haber arrancado en diciembre con una jubilación mínima de 14.000 pesos. La verdad es que en ese momento el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comprometió con ir reparando ese daño que tiene que ver con que los jubilados y jubiladas argentinas habían perdido en solo 2 años casi el 20% de la capacidad de compra con su haber. En función de eso tomó muchas medidas, 2 bonos de 5.000 pesos, un bono de 3.000 pesos a lo largo del año. También tomó la medida de volver a contar con esos 170 medicamentos de costo cero que cubre el PAMI para 5 millones de jubilados y jubiladas argentinas. Con esa medida, obviamente, todos sabemos que una jubilación mínima, más o menos invierte el 30% de su ingreso en medicamentos. Por lo tanto, fue una medida absolutamente importante también para reparar la capacidad de compra que los jubilados y jubiladas tienen con su haber. Pero además... Bueno, teníamos el audio es extenso, Raberta es sumamente
verborrágica a la hora de explicar, porque siempre intenta explicar los números, que son muy difíciles de entender los números sociales de la Argentina, porque siempre hay que hacer una recta numérica, como una cierta construcción social. ¿Dónde estamos parados hoy a partir de un punto de inicio que no empezó hoy, ni hace 2 días, ni 3, ni cuando empezó la pandemia? La pandemia lo profundizó, pero que hace muchísimo tiempo. Hay un punto importante que tiene que ver con remediar los medicamentos. En la gestión anterior, este programa prácticamente quedó infértil, inútil. ¿Por qué? Porque hicieron una trazabilidad de todos los CBU, podríamos decir, / cédula de identidad de las jubilaciones, y vieron que de pronto personas que tenían y percibían un bien o determinadas condiciones que habían sido construidas en su proceso laboral de trabajo, comenzaron a sacarle los que eran el beneficio de remediar de los medicamentos. En algún momento vamos a hablar con Roberta y vamos a hablar de todo esto para contarles cómo es el perfil de todo lo que es el escenario social, la radiografía social de la Argentina, para no quedarme solamente con un título de la jubilación, que aumentaron o no aumentaron. Bueno, de esta manera los títulos más importantes del día, y ya les vamos contando en un ratito nada más. Nos vamos a dedicar a la ciencia, y por último otro de los títulos del día que me parece que obviamente para los que acompañamos un proyecto y para los que tenemos como mirada de inclusión y de ampliación de derechos, en el día de ayer se tapizó todo el país, y ni que hablar la ciudad de Buenos Aires, de color verde, porque posiblemente nos vamos a encontrar con que el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito será ley. ¿Nos encontramos con un escenario distinto? Bueno, esperemos que así lo sea. Y por último, como para terminar, pues ya tenemos una nota en puerta, también tiene que ver con la ciencia, por supuesto. Alberto Fernández convocó al comité de vacunación para poner en marcha la logística. Esto es central. ¿Por qué? Porque tenemos un país sumamente raro y profundamente desigual, por cierto, pero además de todo eso, nuestra geografía y la situación el protocolo que necesita la vacuna para nuestra geografía quizás a lo mejor es un poco complejo, no es como un pan y manteca que se llevan bastante bien, bastante complejo, así que van a ver de qué manera se va a armar esta logística. El presidente ratificó que el gobierno espera empezar cuanto antes, entre fin de diciembre y los primeros días de enero, con la aplicación de la vacuna contra la COVID aquí en la Argentina. Y dicho todo esto, señores, estos fueron los títulos del día. Quédate que ya venimos con todo lo que tiene que ver con el lugar protagonista de la ciencia en este año. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @Tomaso Saradí, y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Volvemos, disfrutamos como siempre la bella música que nos deleita Javi Martínez. Nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a dedicar a la mujer, los estereotipos de la ciencia, la invisibilidad de la mujer justamente en los espacios de investigación. Pero vamos a arrancar también, ¿por qué no?, con lo que nos dieron las mujeres en la ciencia y todo lo que fue las anti-fake news. Por eso tenemos del otro lado, vamos a comenzar con ella, con Soledad Gori del CONICET. Hola Soli, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sarita, ¿cómo estás? Buen día a todos y todas. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la mujer y a la ciencia, y por supuesto fuiste parte también de lo que fue el evento que L'Oréal y UNESCO premió. Hoy vamos a tener a una de las ganadoras, y también la investigación de CIPEC, en donde
rango, misma investigación, un 25% menos. ¿En algún momento sentiste un estereotipo de esto como investigadora del CONICET? Bueno, mira, en verdad como investigadora todavía no, o sea, protagónicamente no, pero porque recién empezó y fue en pandemia, básicamente, pero durante la carrera académica, ya desde las becas, que uno empieza con becas en realidad de doctorado y postdoctorado, de CONICET o de otros organismos también, uno ya empieza a notar. Yo creo que cambió bastante ahora con la nueva presidencia, ¿no? Que justamente nos preside hace poquito, igual arrancó la doctora Ana Franchi, que justamente preside la red de mujeres en ciencia, ¿no? Con lo cual es algo importantísimo, que es la segunda mujer que llegó a CONICET y que encima presida, ¿no? Esta red, con lo cual la verdad que estamos bastante contentas en ese sentido y creo que eso va a generar mucho más derechos, pero la verdad es que hubo un tiempo, yo cuando arranqué el doctorado ya existían las licencias por maternidad, por ejemplo, pero sé que costó muchísimo y que fue de luchas y luchas de becarias para poder conseguirla, por ejemplo. Después hay muchas que, por ejemplo, no fueron tomadas en algunos laboratorios porque seguramente como son mujeres van a ser madres y entonces van a ser menos productivas, van a pedir más licencias. Eso sé que ha llegado y otros también que hay comparaciones con los varones permanentemente. No me ha pasado a mí particularmente, tampoco intenté ser madre antes, entonces quizá también tuvo que ver eso. ¿Y las comparaciones de qué tipo son? Y siempre es como, de hecho se sabe hasta a nivel mundial que se han hecho hasta experimentos de mandar una publicación exactamente igual, escrita por varón o por mujer como primer autor, que es generalmente, o como último autor, que es la persona que escribe y que realiza el trabajo, o el que dirige el proyecto, que es el último, y por tener nombre de varón ha sido más por ejemplo, mejor publicado en revistas, tuvo más chances de ser publicado que si estaba escrito por mujer, por ejemplo. Eso ya se ha visto, con lo cual ya eso mismo se puede ver también a nivel nacional. En algunos casos, no es que yo creo que hay cosas que están cambiando y en el caso de mi área en particular de biomédicas son mucho más mujeres, pero el problema es que lo que se ve en ese trabajo de CIPEC, por ejemplo, y mismo cuando Ana Franchi da estas charlas que da y justamente habla de los porcentajes que hay dentro de CONICET, el problema es el techo de cristal. Claramente somos más mujeres las que vamos vamos evolucionando en la carrera y cuanto más evolucionamos, menos representamos, ¿no? Es como que los cargos superiores los tienen los varones. Y eso vamos a contar algunos números, Sole, que es una investigación que hizo CIPEC, que es este centro para posicionar, a mí me gusta decir, políticas públicas de aquí en adelante, y obviamente es una organización social que se ocupa de investigaciones de política pública, o por lo menos aspirar a ellos. Por ejemplo, en todo lo que es la rama de la ciencia, que estamos hablando, lo que puede llegar a ser lo llaman la cuarta revolución industrial, 6 de cada 10 universitarios en la Argentina son mujeres. Representan solo el 25% del total de quienes estudian ingeniería, ciencias aplicadas y el 15% de las inscripciones en las carreras de programación. Pero hay un punto sumamente importante, que es que a pesar de que 6 de cada 10 mujeres son las que se reciben, son mujeres las que se reciben en el rango universitario, a mismo rango un 25% menos. Y esto también sucede en el Estado. ¿Esto vos lo viste? Sí, yo lo vi. De las personas que se reciben menos, decís. Sí, y también de las que ganan, que salarios, 25% de salarios menos. Menor. Sí, el tema de recibirse menos es justamente, hay otros trabajos también donde que ya se había visto internacionalmente, en el caso de las áreas de las ciencias más duras, de las más duras que serían estas STEM, justamente lo que se ve es que terminan dejando la carrera, porque también el punto es que tanto la carrera inicial de la formación de grado como más que nada todavía el doctorado y postdoctorado está en el momento de la edad reproductiva de la mujer. Entonces, claro, al tener esta limitación que tenemos nosotros de la edad reproductiva en algún punto, si uno dilata mucho, después se le complica más si realmente quiere formar una familia, ser madre, que muchas eligen no serlo claramente,
Pero bueno, justo coincide la formación y entonces muchas mujeres terminaban dejando al lado de los varones que dejan mucho menos. Exactamente. Generalmente está asociado con la maternidad. Diciendo, tiene que ver con esto, con que la maternidad ubica a la mujer en un rol absolutamente cuidadora, ¿no? Y que si no está ahí está naturalizado, y que si no está ahí está mal visto, pero en la Argentina, sobre todo, una perspectiva casi, te diría, mirada latina, las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo a las tareas de cuidado que sus pares varones. Las mujeres dedican el doble de tiempo de las tareas de cuidados que sus pares varones. Está basada en enormes criterios de evaluación masculinos y los estereotipos de género que moldean creencias y expectativas que deben responder las mujeres en mismos cargos. Con lo cual, esto que vos planteando no solamente está investigado, sino es que está sostenido con números. Es decir, posiblemente una mujer que está en una carrera científica, si no se detiene y si además de eso no responde con este estereotipo, está mal vista. ¿Es así? Sí, totalmente. Yo creo que también, como me gusta decirle, hay que tratar de sacarle, no hay que romantizar la maternidad, ¿no? Porque también pasa eso, que es como que una quizás llega con una presión de que tiene que ser madre sí o sí, o de que tiene que ser ese tipo de madre al cual estamos acostumbrados. Y bueno, justamente, sí, claro, en nuestro caso, por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, en mi carrera y más que nada en las que tienen que ver con STEM, justamente, que son estas de ciencias más de tecnología, ¿no? Y de biomédicas, como te decía. Por ejemplo, tenemos que viajar a congresos muchas veces o hacer pasantías en el exterior, por ejemplo. Yo ahora querría hacer el año que viene, si la pandemia me deja, alguna pasantía en el exterior. Y la verdad que eso es un condicionante para decidir si uno empieza a querer ser madre o no, porque realmente, más allá de por las licencias de paternidad, que son un chiste, las actuales, y no sé cuándo cambiará eso, pero más allá de eso y de que uno quiera hacer como una paternidad, ¿no?, más deconstruida, yo creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo de también la misma mujer no romantizarlo, ¿no? Y que seguramente va a ser muy difícil porque es muy cultural y está arraigado desde que somos chicas y cómo nos crían, pero en algún punto yo creo que tendríamos que lograr eso, de que también sea el cuidado 50-50 desde el inicio de la vida del bebé, porque creo que eso también a nosotras nos va a sacar un poco de culpa de decir, bueno, si me tengo que ir de viaje, como se va el padre, yo también me puedo ir y me puedo ir sin el pibe, ¿no? Digo, esto de que capaz que no, es algo que también necesitamos cambiar nosotras mismas, como bajarle un poco esa carga y esa culpa, porque conozco muchos casos de mujeres que dejan de hacerlo o que se lo llevan porque no pueden separarse de ellos, y es un poco cruel lo que estoy diciendo, porque es difícil cambiar el chip, pero me parece que es importante también tenerlo en cuenta, si no, nunca vamos a llegar a la igualdad. Bueno, y en este sentido, lo que plantea CIPEC, que en este contexto las políticas públicas tienen una gran oportunidad para impulsar el máximo potencial de las mujeres en el campo de las ciencias, ¿no? Y acompañar las nuevas tendencias. No fue tanto así en décadas pasadas. Por ejemplo, mira, en la década del 70... durante la década del 70 alcanzaban el 75%, según dice la Fundación Sadowski, digamos, todo lo que era la ocupación de la mujer en los espacios de investigación. Bueno, ahora nos vamos a la hora. Miremos el espacio de fake news de la ciencia y de todo lo que nos, por lo menos, pudimos desmalezar a partir de las investigaciones de ustedes y que nos acompañaban, nos alertaban. ¿Qué sentiste haciendo todo un repaso de esta línea histórica de la pandemia y de la COVID? En Argentina, ¿cuál fue la fake news que más te costó desterrar? Y decir, muchachos, no es así, aún en los medios. Bueno, mira, la que creo que siempre gana es la del origen del virus, que siempre vuelve. Es como que el origen del virus, si es natural o artificial, creado en un laboratorio, sí, te juro que va y viene, va y viene. Esa, por un lado. Después, bueno, el tema de la inseguridad de las vacunas es algo que vuelve en el tiempo, digo, porque no es que ahora con COVID siempre hay como un mínimo grupo o un mínimo sector que desconfía y que también, o sea, son pocos pero son ruidosos, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, nos toca hacer un laburazo para incentivar la vacunación y para hablar de justamente la seguridad que tienen las vacunas, que no es algo que esté en debate en lo que es la comunidad científica.
Pero yo creo que en el caso de COVID en particular, el del origen del virus es una que, bueno, de hecho se han visto trabajos porque fue algo a nivel global, como que muchos y muchas a lo largo de todo el mundo cayeron en esa fake y al menos, por lo menos si no lo sabían, como que no podían asegurar que era un origen natural, ¿no? Como que no confiaban totalmente en Estamos esto. hablando, Así que estamos hablando con Soledad Gori en un programa especial que vamos a hacer sobre la mujer y la ciencia y todos los estereotipos o estereotipas que lanzó justamente CIPEC en conjunto con L'Oréal, UNESCO y CONICET. Sole, como para despedirte, Soledad Gori de CONICET, yo le digo Sole así porque la molesto a cada rato con todo lo que tiene que ver con COVID, así que ha sido mi fuente durante todo el año. Gracias y te pido disculpas por favor. aquí al aire por todas las veces que te he molestado hasta las 11 de la noche. Por favor, para eso estamos. Para despedirte, la verdad me gustaría que nos hagas un pimponeo de la situación también de todo esto que se ha instalado con respecto a la vacuna. Si es rusa no me la pongo, si es de Oxford, no sé, por qué sé yo, por lo que sea. ¿Podés hacernos desmitificar un poco lo que está sucediendo? Si puede ser. Sé que tenés un compromiso, un Zoom, ahora sí ya te despido. No, sí, no te preocupes. Sí, a ver, básicamente hay diferentes plataformas que serían esos tipos de vacunas o cómo se construyen las vacunas, cómo se hacen las formulaciones. Hay distintas hoy en día, más allá de la nacionalidad o de quién la está haciendo, es más que nada distintos tipos, ¿no? Que la verdad que para el común de la gente es indistinto porque no van a entender, y no tienen por qué entenderlo porque no tienen las herramientas, para poder saber si me conviene la que es de ARN como la de Pfizer o si me conviene la del adenovirus como la rusa, por ejemplo. Eso lo va a determinar los entes regulatorios, el Ministerio de Salud, porque después de que termine la fase 3, una vez que estén aprobadas, porque hasta ahora son todas resultados preliminares que estuvimos viendo, que en verdad todavía no están realmente publicados, podríamos decir, o sea que nosotros no pudimos ver los análisis, sino que son anuncios de las empresas, ¿no? Que son muy buenas noticias igual, porque esos valores tan altos de eficacia, la verdad que no sabíamos y no pensábamos que iba a llegar a valores tan altos. De hecho la OMS iba a aceptar más de un 50% de eficacia y ya le iba a parecer útil la vacuna. Imagínate que con un 92, 95 es espectacular. Que quiere decir básicamente, por ejemplo, un 90, que de 100 personas vacunadas, a 90 las protege, ¿no? Entonces es un muy buen valor, pero siempre va a depender de la efectividad, sería. ¿Qué quiere decir? La efectividad en sí de la vacuna, más allá de la eficacia, que son términos distintos, se logra si la gran población se vacuna. Es decir, ahora no vamos a poder vacunarnos todos, porque no va a haber dosis suficientes. Vamos a arrancar por personal de salud, personal más expuesto y grupos de riesgo. Pero todas esas personas deberían vacunarse para que justamente la circulación del virus baje, porque si no, aunque sea eficaz, 100% eficaz, si no se la da a nadie, digo, como dice una compañera Belén del grupo, dice la peor vacuna es la que no se aplica. Entonces hay que concientizar mucho de que más allá de que no sea obligatoria, es un compromiso que tenemos colectivo, una responsabilidad colectiva vacunarnos, porque tenemos que bajar la circulación de ese virus. Entonces, nada, no se pongan a pensar en las nacionalidades. Te dije que era la última pregunta, pero bueno, nada. ¿viste? No pasa nada. Hubo como un cortocircuito el fin de semana entre una periodista y el jefe de gabinete. Ella decía, a mí porque se pone la vacuna un famoso, a mí no me va a dar seguridad, que se la ponga el presidente. ¿No? Y además la vacuna rusa solamente se aplicó a muy pocas personas, también es otro lugar que se instaló y es una absoluta mentira. Sí, eso es falso, porque iba a esa fake news de la vacuna rusa. Sí, la vacuna rusa. No, la vacuna rusa, así como las demás, en realidad se dieron, los resultados están completos en la fase 2. En la fase 2 es verdad, son menos personas, pero porque justamente hay distintas fases en la etapa clínica, que son estos ensayos en humanos, porque uno no arranca poniéndole la vacuna a 30.000 personas, porque recién pasó de ver buenos resultados en animales, no vas a ir a 30.000 personas de una. Se hace escalonado para justamente ver si responden bien, si es segura, un montón de cuestiones que se van probando en el medio. Entonces se va pasando de decenas a centenas y después a decenas de miles en la tercera etapa.
que en realidad ahora acá se está como aumentando el número de voluntarios, que es lo que normalmente se hace, pero porque también hay gente que quiere justamente sacarse de encima la pandemia de una vez, y hay mucho más voluntarios que en las vacunas normalmente, ¿no? Entonces, en realidad la rusa, igual que las demás, sí, creo que la de Oxford fue la que más personas reclutó en la fase 2, que fueron 1.000, la rusa y todas las otras están por debajo, están alrededor de menos de 100, ahora no recuerdo bien el número, no quiero decir cualquier cosa, pero era más o menos así, pero ya se está dando en la fase 3, de hecho ya hay 22.000 supuestamente casos que están por analizar los de la rusa, con lo cual es mentira que no se dio, se probó en pocas personas. O sea, hoy en día la fase 3 está a la mitad, si no me equivoco, de completarse, en el caso de la rusa, de ya tener resultados, ¿no? Ya reclutados sí, ya están casi todos, pero de tener resultados, el otro día reportaron que 22.000 ya tenían resultados, con lo cual evidentemente a esa persona se les dio. Digo, entonces, desconfiar de la rusa per se, o sea, para el caso que desconfiemos de todas, digo, si queremos desconfiar, ese es el punto, digo, no hay evidencias científicas hoy para desconfiar de ninguna de ellas. Esto, podríamos decirlo, intitular criollamente, esta gansada de pensar que ideológicamente una vacuna te va a hacer bien o te va a hacer mal o te va a vacunar de la impronta cultural de ese país. Claro, ¿se ve en otros países, Sole, o es re argento? No, yo creo que sí. A ver, esto de que se me hace comunista o no me hace comunista, a ver, Trump, digo que bueno, gracias al cielo ya se fue, en mi opinión personal, pero digo, Trump ha hecho mucho de eso también en el caso del origen del virus, por ejemplo, el virus chino, ¿no? Esto de que, bueno, súper xenófobo, digo. En el caso de, la verdad que no sé si hay exactamente así con la rusa y con, por ejemplo, versus Oxford o Pfizer, pero sí es verdad que acá, por ejemplo, también hubo, aunque no tan grande como el tema de la rusa, ¿no? El rechazo a la rusa, pero sí en su momento cuando salió la de Oxford, también había quizá un sector más extremista del otro lado que también era como, no, bueno, la de Oxford, ¿no? Como que también es la inglesa o es la de, no sé, la imperialista, eso también se ha visto, pero mucho más fuerte lo de la rusa y comunista, y es algo que en general se ve, en general, no solo acá. Soledad Gori, gracias por estar en La Ciencia y gracias por acompañarnos en el día de hoy, que vamos a dedicarnos todo este programa a la mujer y la ciencia. Ahora tenemos una de las premiadas, obviamente, de L'Oréal y UNESCO, que se dedicó nada más ni nada menos a ver qué pasa en uno de nuestros ríos tan complicado y con tanto ruido que ha hecho históricamente en el medio ambiente, que es la cuenca Riachuelo, Matanza. Gracias. No, por favor, gracias por a estar ustedes. Acá. Gracias, un gran abrazo. Soledad Gori, investigadora del CONICET y titular también de todo lo que fue las fake news en la Argentina con respecto a la COVID. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Incorporación de efectivos policiales, nuevos móviles, despliegue de fuerzas federales, nuevas unidades penitenciarias, botones antipánico, cámaras y paradas seguras. Más inversión para cuidarte. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Gustavo Menéndez. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso. Toda la
la vieja, protestas, antiguos reclamos, está confirmado, ya se controlaron. Y en esa gran trampa que nos colocaron, cayó nuestra lucha que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían y por defenderme estoy lleno de heridas. No fui amoroso ni fui solidario, fui intransigente y totalitario. Y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor en mí mismo. Y hoy de regreso a mi alma suelto un profundo suspiro que va dejando un espacio a otra inhalación. Lo que es verdadero se revela, se desviste. Lo que realmente existe no precisa una razón de que lo explique. Sé que estar incluido no es cosa barata. O fui un esclavo o fui una rata, huyendo a la sombra para mi cuidado. Y todos los pasos que fueron errados siguieron la luz de mi propia Y bueno, estrella. mientras disfrutamos a Gustavo Cordera, Lo Verdadero, ustedes saben que acá en Tercer Tiempo le ponemos toda la garra, todo el rock and roll, toda la pasión y sobre todo aquello que tiene que ver con lo verdadero, ¿eh? Lo verdadero es esta investigación que contábamos recién y transitábamos con Soledad Gori, esta invisibilidad de la mujer en la ciencia, y una investigación muy interesante que hizo de la mano de CIPEC y conjuntamente L'Oréal, y se presentó, es del 14º premio, ¿no? Hace 14 años que L'Oréal / UNESCO eligen a las mujeres para premiarlas en la ciencia. Actos que hemos ido todos los años, hermosísimos, hermosísimos, y las mujeres cuentan sus historias. Bueno, hoy vamos a hablar con una de las premiadas, con una de las premiadas que en el día de ayer la molesté tarde y me explicaba las diferencias de la ciencia. Y uno dice, y uno solamente está detrás de un micrófono. Pero bueno, tenemos a la doctora Dayana Capdevila, una de las ganadoras investigadoras del CONICET en el Instituto de Investigación Bioquímicas de Buenos Aires, del Instituto Leloir, por su trabajo. Lo voy a leer textual, porque, digamos, es complicado. Sensores libres de células para la detección rápida de metales pesados en agua para la cuenca Matanza-Riachuelo. A través de ese proyecto se busca poner a prueba un método de evaluación rápida, económica, de la calidad del agua, aplicándolo al agua disponible para uso y consumo humano en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde habita el 15% de la población argentina. Bueno, mientras uno boludea por ahí, hay personas que hacen cosas importantes. Entre ellos, por supuesto, las personas que se dedican a la ciencia, y las mujeres aún más. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Dayana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Todo bien, muy contenta de estar acá en el programa. Bueno, gracias Dayana por estar, un placer. Ayer ella me explicaba con lujos de detalle, pero bueno, para ponerlo en criollo, ¿qué encontraste en la cuenca Matanza-Riachuelo? Bueno, yo en la cuenca Matanza-Riachuelo recién empiezo a trabajar en el marco de este proyecto, pero lo que nosotros veníamos haciendo es tratar de tener estos dispositivos que permitan medir de manera sencilla y económica los contaminantes en agua, tanto de consumo como de uso. La de consumo es la que te vas a tomar, la de uso es la que tocas o usas para algunas cosas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es generar dispositivos que sean fáciles de medir. Hoy, si querés medir contaminantes metálicos en agua, o sea, metales pesados que en la cuenca todavía aparecen, como el plomo, lo que pasa es que tenés que usar un equipo de cientos de miles de dólares y además personal capacitado y un laboratorio específicamente destinado a medir estos contaminantes. Nuestro dispositivo permite medir esto de manera mucho más sencilla y mucho más económica. Simplemente con una gota del agua que te interesa medir
medir, la pones en un tubo, en un dispositivo que es simplemente una cajita negra con una lamparita, y si aparece una luz verde, el agua tiene presencia de un contaminante o de ese contaminante en particular por encima de lo que dice la normativa. Entonces ese agua no deberías usarla. Esa es la principal ventaja de nuestro dispositivo. El punto es que el dispositivo no es algo que haya sucedido así en un rapto de inspiración de alguien, sino que es el resultado de un proyecto en el que venimos colaborando hace al menos 2 años, y es la confluencia de lo que yo venía trabajando desde hace 6 años y lo que trabajaba otro grupo. Yo trabajaba en cómo las moléculas que sensan estrés en las bacterias funcionan. Las bacterias tienen una manera de resistir a las situaciones de estrés, y para eso tienen ciertas moléculas que se prenden o se apagan dependiendo si hay o no estrés. Justamente es este estrés lo que nosotros después medimos como contaminantes en agua. Y otro grupo de trabajo que trabajaba en medidas en agua. Entonces, de la confluencia de esas 2 líneas de investigación surge este dispositivo que se llama Rosalind, que de alguna manera viene a resolver este problema que tenemos en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde hay un montón de gente. La mayoría de la gente no sabe bien en qué situación está el agua que usa y consume. Hay una institución pública que tiene la responsabilidad de medir esto, pero esta institución tiene 700 personas y hay en la cuenca el 15% de la población argentina. Entonces, tener estrategias más baratas y más rápidas para medir, que impliquen traer otros actores sociales. ¿Cómo llegaría? Estamos hablando con la doctora Capdevila, que justamente es uno de los premios de L'Oréal UNESCO hace días nada más, y que recibió además un importe importante como para poder seguir investigando. Ahora, esto que vos investigaste, Dayana, ¿cómo le llega a la gente? En principio, en esta primera etapa del proyecto, lo que queremos es trabajar con esta institución, que es ACUMAR, que es la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, que viene midiendo, y ver si efectivamente podemos usar nuestros sensores y tener resultados favorables, digamos, que saber que funcionan, y empezar a validarlos. El objetivo último sería, una vez terminada la validación, poder distribuir esto ya más ampliamente a los habitantes de la cuenca, porque esto, como te decía, es muy sencillo de usar. Entonces, en principio, podríamos usar otros actores sociales para tener alertas de dónde hay contaminantes, y eso ayude a ir resolviendo la presencia de estos contaminantes. Porque en todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo hay un porcentaje muy alto de población infantil, y con lo cual es un porcentaje de población infantil en donde tiene el denominador común de todas las enfermedades infectocontagiosas, todas, diarrea, todo lo que te puedas imaginar, que es absolutamente. Y ese es uno de los horizontes en los que queremos ir también. Ahora los sensores miden exclusivamente contaminantes químicos, no contaminantes biológicos. En general, las diarreas y las enfermedades infecciosas vienen por contaminantes biológicos en el agua de consumo, bacterias o virus. Sí. ¿De dónde vienen los contaminantes químicos? ¿De dónde vienen? ¿Puede ser de las industrias que están alrededor? Claro, una fuente de contaminación son los vertidos, lo que se llama vertidos fuera de norma. Que haya empresas que tiren contaminantes al río y que claramente no estén siguiendo la normativa. Esa es una opción. El otro problema que tiene la cuenca es que hay mucho de relleno sanitario. Entonces, cada vez que hay crecidas en el río, ese relleno sanitario, que muchas veces tiene, por ejemplo, mucho plomo, porque antes las pinturas tenían plomo, entonces ese relleno sanitario ahora está lleno de plomo, y cada vez que llega al río hasta ahí, la cuenca se llena de plomo. Claro. Y eso es esporádico. Entonces está muy bueno tener algo que te alerte que eso pasó y tomar medidas para que los habitantes de la cuenca no consuman ese agua ni estén en contacto con ella. Estábamos hablando con la doctora Dayana Capdevila, que fue parte de esta investigación también, y fue parte también de la investigación de CIPEC. Entonces yo le quiero preguntar a la doctora Dayana Capdevila, que mientras nosotros estamos boludeando por ahí, ella se fija de qué manera el agua de la cuenca Riachuelo puede llegar a ser
digamos así, ¿puedo decir potable? Bueno, sí, potable está bien para el agua de consumo. Sí, absolutamente. Bueno, yo se lo pongo en criollo, ¿vio? ¿Qué estereotipo recibió en su carrera? ¿Cómo? ¿Qué estereotipo recibió en su carrera? ¿Cómo me afectaron los estereotipos masculinos que tenemos hoy en ciencia en la carrera? Y la realidad es que es algo que cuesta, ¿no? Nos cuesta como mujeres darnos cuenta cómo ser mujer nos excluye de espacios. Tenés como que revisarlo. Como que la respuesta intuitiva es, no, a mí no me afectó tanto, gané un premio, soy investigadora, pero cuando empezás a ir más finito, te das cuenta de que hay un montón de situaciones en las que te sentiste fuera de lugar, o que te hicieron sentir fuera de lugar. Un ejemplo, contanos. ¿Cómo? Un ejemplo, contanos. Bueno, un ejemplo que me pasa seguido es que yo soy una persona bastante ambiciosa. Como que me propongo cosas alocadas y después algunas las consigo, otras no. Y cuando cuento eso, y hay muchos científicos ambiciosos, los científicos en general somos gente bastante ambiciosa. Y cuando cuento esto, quizás yo cuento algo y alguien me dice, no, pero digamos, empezá a ajustar tus expectativas porque eso probablemente no se dé. Y después hay un varón al lado mío contando la misma historia y le dice, che, qué bien que seas tan ambicioso. Y es como, che, pero pucha. Y nada, es una cuestión, creo que la que nos afecta mucho a las mujeres es la visibilidad, como que en general siempre estamos pendientes de los logros de los varones en ciencia y los logros de las mujeres en ciencia quedan teñidos por una especie de como si fuera ciencia de segunda en algún sentido, como, bueno, pero como con un tono condescendiente. Y eso es una de las cosas que ataca este premio. Visibilizar que efectivamente las mujeres hacemos ciencia de muchísima calidad y que no tiene que nuestra ciencia no es de segunda por el hecho de ser mujeres. Eso creo que es una cosa que consigue el premio y que consiguió desde el comienzo, ¿no? Este premio se da desde el 2007 en Argentina. Hace 14 Perdón. Hace 14 años. Claro. Y la realidad es que yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la carrera había muy pocas profesoras en el departamento de química, mujeres, y estaba esa duda, quizás inconsciente, de si yo iba a poder, si mis compañeras mujeres íbamos a poder. Y la realidad es que el premio L'Oreal, al menos desde el diario, desde lo que me decía mi abuela, cambió mucho el discurso. Al menos una vez al año estamos teniendo esa conversación, vos y yo, y todos tus oyentes ven que hay científicas mujeres haciendo cosas que están buenas. Y eso, la realidad es que hay que hacer un esfuerzo, digamos, no sale solo. Y la verdad que estoy muy agradecida porque exista el premio. Para despedirte, Dayana, ¿la política pública crees que además de quedarse en la investigación o hay que ponerlo en actos, es decir, licencias para padres más extensas, aperturas de concursos para mujeres, y sobre todo equiparación salarial? A ver, la realidad es que esa es una cosa clave. Los salarios en ciencia uno piensa que no hay brecha salarial porque en principio los salarios están fijados por CONICET. No es que un varón tiene chance de ganar más. Pero eso es una verdad con trampa. ¿Por qué? Porque los varones tienen muchas más chances de promoción. Las promociones en la escala de CONICET se traducen en aumentos salariales. Como las mujeres nos promocionamos en promedio muchísimo menos por diversas razones, en parte porque accedemos a menos subsidios, tenemos en promedio salarios significativamente menores. Y eso hace que sea un problema grave ser mujer en ciencia, porque difícilmente puedas mantener una familia con tu salario. Porque además los salarios en CONICET, tanto para varones como para mujeres, en este momento están en una situación de durante los últimos 10 años bajaron sistemáticamente los salarios. Entonces, en este momento es un grave problema con una mujer con intenciones de dedicarse a la ciencia, saber que va a vivir cerca del límite de pobreza. Eso es un problema grave que tenemos hoy. Por otro lado, perdón. No, te escuchaba. Para despedirte, decime, me gustaría que puedas cerrar y que, nada, que cierres vos la nota y que digas qué significó para vos este año tan complejo
tan distinto, en donde hace poquitos días nos decían no hay presupuesto para la ciencia, hace 9 meses, y hoy hay un ministerio. ¿Qué sentís en este año? ¿La ciencia tuvo un lugar de mayor protagonismo? Yo creo que estamos todos muy esperanzados. La ciencia efectivamente tiene un protagonismo muy alto en el contexto de COVID. Todos estamos tratando de aprender cómo funcionan los virus y cómo afectan las células, eso es increíble. Y creo que tenemos mucha esperanza todavía y creo que todavía hay cambios que necesitamos con urgencia y la ciencia no es obviamente exclusiva en ese sentido, hay muchos otros campos del Estado que necesitan cambios con urgencia y estamos esperando que sucedan. Y creo que estamos todos con mucha expectativa y este premio para mi grupo de trabajo que empezó hace un poco más de un año es un empuje enorme de pensar que se puede y esperamos que las cosas se vayan mejorando. Yo creo que este año nos puso a prueba a todos y esperemos que el año que viene nos encuentre mejor. Dayana Capdevila, la doctora Dayana Capdevila, que se ocupa de esas cosas, ¿no? Que la cuenca Matanza-Riachuelo pueda tener un porcentaje importante de su río que sea potable, porque hay 15% de la población vive ahí, y sobre todo las infancias. Gracias. Gracias. Por acompañarnos. Auspició Tercer Tiempo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos cumplen 10 años. Para celebrarlo en octubre hacemos Cuidá lo tuyo online. Seguinos en @Colegio Escribanos Cava para enterarte de las asesorías virtuales. En 2020, Cuidá lo tuyo también es cuidarnos. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV, porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas y vos vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Nos vamos, nos quedan 2 minutitos nada más y nos dice Javi, vamos Ari, cerremos, y sí, por supuesto, no les dije que vamos a tener una temperatura sumamente agradable, arrancamos fresquito, pero va a estar muy agradable, muy lindo, vamos a superar los 25, 26 grados, así que por supuesto, mañana nos volveremos a encontrar acá en este espacio en donde ponemos de nosotros lo mejor, y por qué no hay veces contarte otras historias que tienen que ver con esto, que a lo mejor mientras el resto te tira odio, te contamina la mañana, nosotros te venimos a contar en este espacio, en este sanguchito delicioso que somos, te venimos a contar que también hay otra parte de la Argentina que se dedica a pensar, a investigar y encima además son mujeres que un porcentaje de la población pueda convertir un agua absolutamente contaminada,
por cuestiones químicas, por las industrias que poco se ha mirado alrededor, porque no se le aplican las políticas y los protocolos como corresponde y porque tampoco se le aplican las multas. Los niños tengan enfermedades infectocontagiosas y así sucesivamente llegan a una instancia de su adolescencia donde su crecimiento, en vez de hacerlo en formato lo que es esperable, comienzan a involucionar y se profundizan esas enfermedades que tuvieron de 0 a 5 años. Bueno, de esas cositas nos dedicamos acá en Tercer Tiempo. Señores, mañana nos volveremos a encontrar, por supuesto, como todos los días, aquí en este hermoso sanguchito que somos del medio, aquí a las 10 de la mañanita, donde te tomás ese segundo cafecito, acá en Tercer Tiempo. Sara y Tomaso te esperan. Chau, chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Estados Unidos nombró a su primer embajador